no bajar la guardia, ¿verdad? Estamos, hermanos, siendo probados por el Señor. Déjeme decirle que el Señor lo está observando, tiene Él la mirada puesta sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Él está mirando nuestras actitudes, cómo cada uno de nosotros estamos enfrentando esta situación, esta forma de vida, hermanos, que realmente hemos tenido que someternos, pues, producto de la pandemia que está viviendo no solo este país, sino el mundo entero, allá donde usted está. Quizás unos un poquito más complicados que otros, pero lo bueno es que Dios está ahí contigo, hermano. No desmayes, no tengas temor. Cuando llegue el temor y toque la puerta de tu corazón, manda a la fe que sea ella que le abra esa puerta y ese temor va a desaparecer. El temor es lo contrario de la fe. Hermanos, la fe es la que Dios quiere mirar en cada uno de nosotros. Él lo dijo y lo hemos repetido en muchas ocasiones: el justo por la fe vivirá. Vamos hermanos, a creer esa palabra, a vivir esa palabra, y de esa forma vamos a agradar al Señor, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible, pero difícil, no se puede, hermanos, agradar a Dios. Yo sé que tú y yo, todos los que estamos en la misma dimensión espiritual, estamos con el anhelo de agradar a nuestro bendito Dios, pues Él es nuestro hacedor, a Él nos debemos. Y hermanos, toda la honra y la gloria es para Él. Entonces necesitamos la fe, necesitamos acercarnos a Dios creyendo, hermanos, que Dios tiene el cuidado de nosotros, creyendo, hermanos, que Dios ha obrado en nuestras vidas, está obrando y seguirá obrando. Usted lo cree, si lo cree, puede decir amén. Así que, hermanos, en este precioso viernes 10 de abril, estamos acá, hermanos, ante la presencia del Señor, y muchas gracias a usted por estar también en sintonía, hermanos, con nosotros, buscando de la presencia del Señor. Vamos a ir a la Sagrada Palabra, hermanos, la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra que instruye, la palabra eficaz, dice la palabra, hermanos, que transforma a cada uno de nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job. Libro de Job, vamos a estar hablando en el capítulo 1, versículos 20 y 21. El tema le hemos titulado Fe en Dios cuando los recursos desaparecen. Esa fe, hermanos, que tú y yo debemos de tener cuando todo va mal. Cuando realmente, hermanos, a veces las esperanzas tienden a decaerse, ¿verdad? Esa fe, hermanos, que Dios quiere probarla en cada uno de nosotros. Dios probando esa fe, Dios probando, hermanos, esa integridad de nosotros, sus hijos, hermanos, esa templanza, hermanos. Hablar de integridad es hablar de un cristiano completo, hermanos, un cristiano entero, un cristiano dotado de las cualidades buenas de Dios a nuestras vidas. Hoy leí el proverbio de este día, el proverbio 10, y en el verso 9 dice que el que camina en integridad, dice, anda confiado, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, si usted y yo decidimos caminar, hermanos, íntegros, ¿verdad? A caminar en fe, en los caminos de Dios, usted va a sentir una confianza de sobremanera. Usted va a sentir, hermanos, un gozo, hermanos, una fe viva. No importa lo que suceda, usted es de Dios, usted vive para Dios, usted camina para el Señor. En el libro de Job, en el verso 20 del capítulo 1, vamos a leer del 20 al 21. Mire qué preciosa esta palabra. Dice, hermano amado, en el versículo 20, entonces dice Job, se levantó y rasgó, dice, su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El verso 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. Vamos a orar, vamos a pedir que su Santo Espíritu nos guíe, hermanos, nos ayude a entender la palabra del Señor, a guardarla y a practicarla. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos a ti, Dios de la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Padre, cada día te necesitamos más y a ti te agrada, Señor, que nos declaremos con hambre, con sed de ti, Señor, que nos declaremos impotentes, Señor, que nos declaremos imperfectos, que nos declaremos, Señor, necesitados de ti. Por favor, Dios de la gloria, derrámese, Señor, en cada uno de nuestros corazones en esta hora. Que esta bendita palabra, Señor, nos ilumine, que esta bendita palabra nos ayude, nos exhorte, Señor, nos fortalezca, nos edifique, Señor. Nos llene, Señor, de esa fe que tanto necesitamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor, se lo pedimos por su pronto regreso. Amén y amén. Le dije que el tema de esta noche le hemos titulado Fe en Dios cuando los recursos desaparecen. Oiga usted, bendito sea el Señor si usted todavía tiene un empleo, pero puede desaparecer ese empleo, hermanos. Puede, amén, bendito sea el Señor, si usted tiene una X cantidad de dinero guardado por ahí, eso es muy bueno, practicar el ahorro, pero puede que de un momento a otro el dinero se termine, se desaparezca. Hermanos, la comida, tal vez usted ha estado acostumbrado a tener el refrigerador lleno de comida y puede que llegue un momento donde no haya que comer, no porque tal vez no se tenga el dinero para comprar, sino porque tal vez va a escasear la comida, sino porque tal vez en algunos lugares incluso están, hermanos, bajo cuarentena en sus casas encerrados en algunos países del mundo, no los dejan tan fácilmente salir a la calle así libremente. Entonces tal vez ha desaparecido la comida. Déjeme decirle que a veces puede desaparecer hasta la familia. Hemos mirado, hermanos, cómo personas dejaron a sus seres queridos en sus apartamentos, mirando las noticias, ¿verdad? Alguien se fue a trabajar y cuando regresó lo encontró muerto, a un familiar, a un amigo, qué sé yo, un ser querido ahí, hermano amado. Eso para la muerte, pues somos así de frágiles, podemos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermano, es ahí donde Dios quiere ver la templanza de nosotros, sus hijos. Es ahí donde Dios quiere ver que tanto usted y yo confiamos en Él, usted y yo dependemos de Él. Es ahí donde el Señor quiere ver la actitud de cada uno de nosotros. La fe, hermanos, Dios quiere ver la fe no como una emoción, sino como una acción, ¿verdad? Es totalmente una emoción. La emoción a mí me lleva a hablar, hermanos, y a adorar al Señor, y que eso está muy bien. Pero una cosa es esa fe en acción, eso que yo le canto al Señor, eso que yo digo del Señor, que tanto yo lo acciono en mi diario vivir. La fe, hermanos, no como un saber. Dios quiere una fe, hermanos, como un hacer, no como un saber. Yo puedo, ya le he dicho en ocasiones anteriores, puedo saber la Biblia, que sea de pasta a pasta, pero no hacerla. Entonces eso no es fe. Eso es conocimiento. La fe, hermanos, es hacer lo poco que quizás nosotros vamos conociendo de Dios a través de su palabra. Eso es la fe, eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios está probando hoy en día, la fe suya, la fe mía, la fe del pueblo de Dios. Y en verdad, en circunstancias difíciles, usted y yo quizás no le adoramos igual, sino mejor, mucho más cuando viene la necesidad, cuando viene la adversidad. Yo creo, hermanos, y quiero decirle que Dios tiene una escuela, ¿no, verdad? Dios tiene una escuela espiritual, y de hecho nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo bien claramente: acercaos, venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, dice,
creo que en el Evangelio de Mateo 11, 28, 29, por ahí, aprended de mí, dice ese texto, se lo estoy parafraseando, aprended de mí, dice que soy manso y humilde. Hermano amado, nosotros como hijos de Dios, hay algunas fases de nuestra vida donde vamos a tener que aprender de la escuela de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo tenemos que aprender a tener una intimidad con Él, a tener quizás un acercamiento a Él, hermanos. Entonces la escuela de Dios nos va a ayudar, hermanos, a una adaptación, nos enseña a adaptarnos a las circunstancias, hermanos, que podamos enfrentar en nuestro diario vivir. Hermano amado, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo experimentado, que su pueblo sea un pueblo que tiene templanza, hermano. Entonces, como hijos de Dios tenemos que adaptarnos a las circunstancias, hermanos, que se presenten, hermanos, en nuestro diario vivir, ¿verdad? A veces usted tiene que adaptarse a vivir quizás en un mundo, hermanos, donde va a causar mucha aflicción, donde vamos a ver mucha maldad, pero Dios quiere realmente que usted y yo nos mantengamos como Él se mantuvo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, hablar de adaptarnos a las circunstancias es hablar de tener esa resignación, hermanos, de decir, Señor, tú lo has permitido, y si lo has permitido, un propósito tuyo habrá detrás de esto, y usted se resigna a decir, yo sigo haciendo lo que a mi Dios le agrada, yo no voy a desmayar, yo no voy a desanimarme, yo voy cada día en pos de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, hermano, la victoria, Dios quiere ver la victoria de cada uno de nosotros en las preocupaciones, ¿verdad? Cuanto más, hermano, la gente esté preocupada, buscando de aquí para allá, afligida, hermano, expresándose quizás con lamentos, con quejas, Dios quiere que usted y yo venzamos sobre toda preocupación. Le decía que la preocupación no viene de Dios, la preocupación viene del adversario. ¿Y qué es preocupación? El ocuparse de algo que no ha venido todavía. Eso, hermanos, es parte de la destrucción del enemigo. Nosotros, usted y yo somos llamados, hermanos, a la meditación. Cuando usted siente que un problema le está quitando tiempo, pensando más de lo normal, vayamos a la palabra del Señor, meditemos en la palabra del Señor, vayamos a un tiempo de oración. Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Así que, hermanos, eso es lo que Dios quiere probar, eso es lo que Dios quiere ver hoy en día en la iglesia del Señor. Claro, veamos por favor, para ir entrando en materia, el perfil de Job, hermanos, antes de la prueba. Si usted se habrá fijado en alguna ocasión, a lo mejor usted ha estado pasando pruebas difíciles y le han recomendado, léete el libro de Job. O a veces nosotros, hermano amado, recetamos esos versículos así sobresalientes de lo que es el libro de Job. Y claro, hermanos, nunca es lo mismo, ¿verdad?, ver la prueba en otro que poderla estar viviendo. Vea el perfil de Job antes de la prueba. Si usted va siempre en el capítulo 1, hermano amado, en el verso 1, capítulo 1, verso 1, vea el perfil de este hombre de Dios, hermanos. Claro, no era un hombre perfecto, hermanos, no era un hombre que había alcanzado totalmente el perfil de Dios, porque Dios permitió la prueba para él glorificarse. Dice, hubo en tierra de Uz un varón, dice, llamado Job, y era este hombre, hermanos, perfecto. Y esto lo dice el Señor. Era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga esto, hermano. Era un hombre íntegro ante los ojos del Señor. Era un hombre con cualidades que a Dios le agradaban. Era un hombre de fe, era un hombre de templanza, era un hombre, hermanos, en el cual Dios sabía que iba a responder conforme a los requerimientos del caso. Entonces, hermanos, y dice que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Esa era la familia que él tenía, hermanos. En el verso 2 dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, dice, hermanos, era
era obviamente que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era realmente algo grande, hermanos, que este hombre había hecho, como Dios lo había prosperado. Y hermano, es una realidad. Este hombre era, dice, que uno de los más grandes allá de los orientales. Y en Job, hermanos, capítulo 16, verso 12, hermanos, él lo habla y lo hablábamos el día de ayer. Vea por favor 16, verso 12. Hermanos, era un hombre que estaba muy bien, se veía bien, las cosas iban caminando bien. Dice en el verso 12, hermanos, próspero, dice, estaba, dice, y me desmenuzó. Dice, imagine lo que él expresa, hermanos. Él estaba próspero, él estaba, hermanos, yéndole bien, tenía una familia bonita, hermanos, tenía realmente bienes materiales, hermano amado. Él aparentemente pues no podía pedir más. Obviamente la prosperidad que él tenía, hermanos, tenía que ver con el diseño de Dios en su vida. Pero déjeme decirle que sí es verdad, Dios prospera, pero dice allá en Juan que prospera, hermanos, conforme a la prosperidad de nuestra alma. Necesitamos que nuestra alma sea prosperado también. Entonces, hermano amado, entonces la prueba de fe, hermanos, del cristiano viene, ¿verdad? Es una realidad. A él le vino la prueba de esa fe que él tenía, y lo vamos a ver más adelante. Dice que en un día, hermanos, Job recibió 4 malas noticias en un solo día, ¿verdad? Y esas noticias tenían que ver con la destrucción que había venido sobre él. Pero hermanos, nadie está exento de las pruebas. Daniel tuvo pruebas, él fue metido, dice, en el foso de los leones, hermanos, producto de su fe. Pablo y Silas también tuvo pruebas, hermanos. Ellos estaban en la cárcel, metidos en el calabozo de más adentro, hermano amado. Entonces, obviamente le digo, van a venir pruebas. En el caso de Job, naturalmente perdió sus bienes materiales, perdió sus criados, perdió su familia, perdió todo, hermanos. Él se quedó prácticamente sin nada. Y es aquí donde la fe de Job se miró, hermanos. Él miró, obviamente él no se amedrentó, él no se quejó, él no actuó, hermanos, realmente como a veces muchos actúan. Y es triste, Dios está mirando cómo usted y yo nos comportamos. Vea por favor siempre en Job 1:20. Miren lo que hizo este hombre al verse, hermanos, en una tribulación difícil, en una situación adversa, hermanos. En el verso 20 dice, entonces Job se levantó. Hermanos, Dios quiere que tú y yo nos levantemos en fe. Dios quiere que tú y yo nos levantemos en poder. Dios quiere que tú y yo nos levantemos, hermanos, en amor hacia Él. Hermanos, en depositar toda nuestra confianza. Este hombre no se desmayó. Este hombre no se desanimó. Este hombre no se quedó sentado llorando, hermanos, quejándose de Dios. Dice que este hombre accionó, se levantó, hermanos, y lo primero que hizo es rasgó su manto, hermano. Dice que rasuró su cabeza y rasgó, dice, su manto. Eso quiere decir que se humilló. Y dice también, hermanos, y esto es lo que más me gusta, y se postró en tierra y adoró. Oigan las circunstancias tan difíciles que estaba enfrentando, lo que este hombre hizo, hermano. Realmente dio esos pasos que a Dios le agradaban, hermano. Dios quería ver la actitud de él, el comportamiento de él. Y claro, él entendió, hermano, su condición. Él obviamente meditó lo bueno de Dios, meditó cómo él había venido a este mundo. Y dice el verso 21, hermano amado, veamos, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Eso es bien importante, hermanos. En momentos cuando los negocios no estén caminando bien, en momentos cuando las finanzas, hermanos, están menguando, ya sea por A o B razón, hoy en día, hermanos, la economía está tambaleando, no solo en este país, en todo el mundo. Hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor y poder reflexionar y decir, bueno, ¿qué traje yo cuando yo nací? ¿Verdad? ¿Qué traía puesto? ¿Verdad? ¿Con cuántos dinero yo nací? No, hermano. La verdad debemos de reconocer que Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, que ha llegado un momento donde puede desaparecer, hermanos, todo ello y habrá un propósito de Dios. Y creo que parte del propósito de Dios es que usted y yo, ya sea que tengamos o no tengamos, hermanos, permanezcamos en los caminos del Señor. Usted y yo no nos vamos a mover por los bienes materiales que Dios nos ha dado, hermano. ¿Verdad? Hay muchos cristianos hoy en día que se acercan al Señor y lo primero que miran son las manos, a ver qué tiene en las manos nuestro Señor Jesucristo para darnos. Pero, hermanos, Dios quiere que cambiemos esa actitud. Dios quiere que le veamos su corazón. Dios quiere que aceptemos su voluntad sobre nuestras vidas. Y eso es lo que realmente estaba reconociendo Job. Y yo creo que este hombre había aprendido mucho de la palabra del Señor. Desnudo salí, dice, del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Verdad? Eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que recapacitar para que el enemigo no vaya a tomar ventajas, para que usted y yo no vayamos a caer, hermanos, en qué sé yo, en enfriamiento espiritual, qué sé yo, en temores, hermanos, qué sé yo, en aflicciones, en angustias, como usted le quiera llamar, en ansiedad, hermano. Esto es muy peligroso. Entonces, reconocer esa condición, hermano, ¿verdad? Nos va a hacer bien, vamos a reaccionar bien. Job aceptó la realidad. Hermanos, debemos nosotros de tener esa experiencia, hermano amado, tener esa experiencia, ¿verdad? De lo que Dios ha estado enseñando todo este tiempo atrás. Dios no quiere que tú y yo sepamos nada más de teoría de la palabra de Dios, de teoría de que es un cristiano. Dios quiere práctica. Dios quiere que cada día nosotros seamos hombres y mujeres de experiencia, hombres y mujeres que representemos bien a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo creo que esta época que estamos viviendo está adecuada para que el verdadero Hijo de Dios e hija de Dios, hermano, pueda resplandecer, para que el Hijo de Dios pueda alumbrar, hermanos, con esa luz de Cristo en todo momento. Hay cantidad de personas que nos están mirando a nosotros que decimos que tenemos fe en el Señor, y ellos quieren ver, hermanos, en nosotros una diferencia. Ellos quieren oír de nosotros una palabra de vida. Ellos quieren oír de nosotros una palabra de edificación. Ellos quieren oír de nosotros una palabra de, hermanos, de victoria, de salvación, de bendición, como usted quiera llamarlo. Entonces, hermanos, ya le dije, Dios no solo quiere teoría, Dios no solo quiere conocimiento de nosotros, Él quiere ver la práctica. Él quiere ver qué tan experimentados tú y yo estamos, cuánto de la palabra de Dios la vamos practicando durante nuestro diario vivir. Claro, hermanos, la práctica de la fe, la escuela, se ha fijado, los profesionales van a una universidad, se gradúan de alguna profesión, hermanos, se les dan un certificado, pero luego después tienen que ir a la práctica para, hermanos, enseñar o practicar lo que han aprendido. Fíjense que Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 12, tenemos, hermanos, este ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Este hombre, hermanos, muy admirado por muchos, digno de imitarlo, hermanos, cómo este hombre logró entender el plan divino de Dios para su vida. No fue fácil, pero cuando lo entendió, hermanos, él no dudó. Si usted se recuerda, cuando él iba rumbo a Damasco, hermanos, persiguiendo la iglesia, los cristianos de esa época, se encontró con el Señor. Hermanos, Dios
Dios lo tumbó en tierra, dice la palabra, quedó ciego, pero lo primero que él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Jesús le contesta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa, le dijo, es dar cosas contra el aguijón. Hermano amado, pero este hombre, aún en su condición, él lo primero que le pregunta, creo que está en el libro de los Hechos, ahí por el capítulo 8, le pregunta y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Oiga, qué actitud más bonita, hermanos. Él entendió que Dios quería, hermanos, usarlo como te quiere usar a ti hoy en día, como Dios quiere usar a la iglesia. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, ve, entra en Damasco y ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. De ahí comienza, hermanos, esa vida espiritual del apóstol Pablo, una vida de fe. Hermano amado, no es una vida religiosa. Él era religioso antes de tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nosotros, ¿verdad? Yo fui religioso, pero hermano, la religión no es lo mismo que una relación. Dios quiere tener, a la luz de su palabra, tener con nosotros los humanos, no una religión, sino una relación personal, y eso es muy diferente. Entonces, si usted usted sabe la historia del apóstol Pablo, como él, hermano, llegó a Ananías, lo oró por él, hermanos, y él fue bautizado y comenzó a predicar de la palabra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo es conocido el apóstol de los gentiles, pero a donde quiero llegar es a lo que dice en Filipenses, hermanos. Veámoslo por favor, Filipenses capítulo 4. Mire qué preciosa esta palabra que nos debe de, hermanos, ayudar en este momento a cada uno de nosotros. No lo quiero asustar, no quiero ser fatalista, pero vienen tiempos muy difíciles, muy complicados. Hermano amado, esto es el preámbulo, es el principio, es la punta del iceberg de lo que realmente viene. Yo le quiero decir, el mundo ya no será igual, ¿verdad? Naturalmente va a ser totalmente diferente. Se va a necesitar de mucha fe para poder sobrevivir, hermanos, los tiempos que nos puedan quedar sobre esta tierra. En Filipenses, le dije, capítulo 4, verso 12, mire qué dice la palabra del Señor. Dice el apóstol: sé vivir humildemente. Eso es una realidad. Sé vivir, dijo, humildemente. Él estaba capacitado. Y sé tener abundancia. Mire el temple, mire el carácter de este hombre. Mire realmente cómo él había entendido, cómo él había sido preparado. Cómo en este momento, hermanos, él quizás estaba practicando lo que había aprendido. Dice: sé tener abundancia. En todo, dice, y por todo estoy enseñado. Hermano amado, nosotros venimos a las iglesias no solo a adorar al Señor, que está muy bien, ¿verdad? No solo a pedirle a Él, no, hermano. Venimos aquí a ser instruidos por el Señor. Venimos aquí, hermanos, a ser enseñados por el Señor. Dios, como un buen padre, quiere que usted y yo aprendamos de Él, conozcamos el propósito divino para nuestras vidas. Hermanos, Dios nos enseña, Dios nos aconseja. Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien sobre esta tierra, que vivamos esa vida y vida en abundancia, hermanos, que demos testimonio de que Cristo es real en nuestras vidas, donde quiera que estemos y en las circunstancias que estemos. Él quiere ver el temple de cada uno de nosotros, y este hombre, el apóstol Pablo, está aquí evidenciando su temple. Dice: en todo y por todo estoy, dice, enseñado, así para estar saciado. Hermanos, mire qué precioso esto, como para tener hambre, preparado, hermanos, quizás para cuando había comida él podía comer, no tenía limitantes, ¿verdad? Tenía un cuerpo, hermanos, que asimilaba todos los alimentos y comía bien. Eso es lo que está dando a entender, hermanos, y glorificaba a Dios, ¿verdad? Porque tal vez tenía un buen plato en su mesa, hermanos, que lo iba a disfrutar, pero también, hermanos, él había sido enseñado para tener hambre.
¿verdad? Para tener hambre física. Él estaba preparado. Él no iba a demostrarle a la gente que estaba a su alrededor de cuando él estaba saciado o de cuando él estaba hambriento. No, hermano amado, el perfil de él era un perfil de templanza, era un perfil de un hombre de experiencia, de un hombre, hermano amado, que en todo tiempo él sabía a quién alabar y a quién adorar. Entonces, hermano, él había sido enseñado para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces aquí claramente habla de ello, hermanos, ¿verdad? Él no le importaba su condición. Él sabía quién era el hacedor de todo. Él sabía quién era su ayudador. Hermanos, esto es bien precioso. Y este perfil es el que tú y yo debemos de tomar. Hermanos, hoy en día nos vamos a necesitar aferrarnos a la palabra del Señor. Quizás hoy no nos estamos congregando en las iglesias, en las instalaciones de los templos, hermano, pero ahí en tu casa tú tienes una Biblia. Haz de tu hogar una iglesia. Ahí ministra, hermano, tú como sacerdote a tu esposa, ministra a tus hijos, ora por ellos, enséñales el propósito de Dios, hermanos, para las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al caso de Job, un día, hermano, los recursos, los bienes le desaparecieron, y eso puede suceder a cada uno de nosotros. Vamos a ver de aquí en adelante muchos bienes de muchas personas que van a desaparecer, hermano. La economía, el dólar va a perder, qué sé yo, valor, hermano amado. Mucha gente va a tener cantidades de dólares, pero va a tener el valor, va a disminuir. Entonces los bienes de Job desaparecieron, hermanos. Es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Triste y lamentablemente algunos de nosotros se nos nota cuando nos está yendo bien, sonreímos, ¿verdad? Nos gozamos más efusivamente, le adoramos al Señor, pero ese debería ser el perfil de todo el tiempo, hermanos, donde los que nos miran, hermanos, vean que Dios es real hoy, va a ser real mañana, no importando las condiciones que estemos pasando. Entonces, adorar a Dios, hermanos, cuando todo marcha bien es fácil, ¿verdad? Es fácil. Pero cuando hay limitantes, cuando hay pruebas, hermano, ¿verdad? Las cosas son diferentes, y es ahí donde Dios está pendiente de cómo es su adoración en los momentos difíciles de nuestra vida, hermano. Entonces, hermano amado, con Job pero ahí a Job no le termina todo, hermano. La prueba fue más difícil. No fue solo la pérdida de su familia, de los criados, de todos sus bienes, los animales, los camellos, los asnos, todo murió, todo se le terminó, sino que fue para más. Vamos por favor a más adelantito a Job 2. Job capítulo 2, hermano amado, versos del 7 en adelante. Job del capítulo 2, verso 7 dice acá, hermano, le dije capítulo 2, verso del 7, dice así la palabra del Señor. Entonces dice, salió Satanás de la presencia de Jehová. Hermanos, esto fue por segunda vez, ¿verdad? E hirió, dice, hermanos, a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ya no fue solo la prueba de perder sus bienes materiales, de perder su familia, hermanos, de perder todo, sino que ya aquí ya iba la prueba en aumento, la situación más difícil, la templanza más hermanos, más notoria en el siervo Job. Ya aquí iban atentando con su salud, ¿verdad? Con su salud, y el Señor le da instrucción a Satanás, hermano amado, de que lo toque, ¿verdad? Pero que no toque su vida, ¿verdad? Eso es un consuelo, hermano. Dios, Satanás Dios puede dejar que Satanás obre en contra de nosotros, pero definitivamente lo bueno, hermanos, no viene de Satanás. Lo malo es lo que viene de él, con autorización del Señor. Entonces, hermano, dice acá el verso 8,
y tomaba Job un tiesto, dice, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esto, imagine qué tremendo, hermano. Era una enfermedad tan difícil, la gente lo veía de lejos, no se le acercaba, no hablaba, hermanos, estaba atribulado, hermano, eso es una realidad. Y claro, en esos momentos nuestra fe es probada, nuestra integridad tiene que ser probada, nuestra convicción va a ser probada. En ese momento el adversario pueda que tome algunas ventajas, va a mandar gente que van a querer influenciar en ese preciso momento, hermanos, y claro, hay que tener cuidado. Usted y yo tenemos que identificar, hermanos, ese tipo de influencias en momentos difíciles. Hoy en día hay mucha influencia con esto de la pandemia. Yo puedo mirar en las redes sociales como entre cristianos, hermanos, hay influencias que hermano amado, son peligrosas, son peligrosas. Hay mucho charlatán hoy en día que está sacando algunas ventajas, está llamando la atención, hermano, cuando la palabra de Dios no dice todo ello. La palabra de Dios dice que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un temple, que cada uno de nosotros tengamos una fe en Él, hermanos, y no nos dejemos influenciar tan fácilmente. Hay mucha gente, hermanos, haciendo comentarios negativos, aún gente cristiana, comentarios negativos, hermanos. Entonces, esto es peligroso, gente que da sugerencias, hermanos, de cómo hacerlo. Dejemos que el Señor, hermanos, realmente se glorifique. Eso es una realidad. Veamos en el verso 9, hermanos, cómo Satanás ocupó a su propia esposa. Esto es bien que tener mucho cuidado. La Biblia dice que a veces los enemigos serán los de nuestra propia casa, pero qué bueno es cuando toda la casa está caminando, hermanos, en la misma dimensión. Qué precioso es cuando nosotros como sacerdotes de los hogares estamos trabajando, hermanos, en todos los miembros de nuestra familia. Aquí me parece que Job, algo había ocurrido con sus hijos, algo había ocurrido con su esposa. No quiero juzgar. ¿Por qué le digo esto? Porque Job, siempre que sus hijos se reunían, él hacía sacrificio por ellos, por si acaso, decía él. Y mirando incluso la actitud, hermano amado, de su esposa, que no menciona el nombre, hermano, pareciera que algo no estaba completito, ¿verdad? Algo estaba faltando en Job. Y de hecho Dios, hermanos, que es un Dios perfecto, lo mira todo. Y por eso es que, hermanos, lo que dice Romanos 8, 28, 29 es una realidad. Dice que a los que amamos a Dios, hermanos, a los que hemos sido llamados y queremos vivir conforme al propósito de Él, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Tal vez en el momento no lo vamos a entender, pero a medida va pasando el tiempo, sí lo vamos a poder ir asimilando de la mejor manera. Entonces, hermano, en el verso 9, mire qué triste esto, hermano. Entonces le dijo su mujer, dice, ¿aún retienes tu integridad? Le está hablando de la integridad. Le está hablando de algo íntimo, le está hablando de algo que esta mujer había mirado en su esposo, en el siervo Job, hermano, pero quería realmente, hermano, influenciarlo en un momento tan difícil, en un momento donde se necesitaba, hermano, quizás una palabra de aliento, en un momento donde, hermano amado, se necesitan esos hombres y mujeres de Dios que tienen sabiduría, que han sido enseñados por Él, para que realmente llevemos esa palabra o dictemos esa palabra, hermano, porque hoy en día mucha gente cuando ve a alguien que está pasando pruebas, lo primero que se le viene a la mente es, yo creo que estás en pecado. Hermano, ya ese es un juzgamiento. Job no había caído en pecado, tal vez tenía algunos vasillitos por ahí, algunas cositas que, hermano amado, Dios quería perfeccionar en Job, y por ello esta prueba, hermano. Así que bueno realmente con el comportamiento de Job. Su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Y mire lo que le dice, maldice a Dios y muérete, le dijo. Oiga, qué palabra más difícil, hermano.
Oiga, ¿dónde quedaba la fe realmente? ¿O dónde estaba la fe en esta mujer? ¿Dónde estaba esa ayuda idónea, hermano? ¿Dónde estaba realmente esa palabra de bendición que realmente nosotros debemos de esperar de nuestros seres queridos, esperar de un buen hermano cristiano, esperar, hermanos, de hermanos que realmente han entendido el propósito de Dios, que cuando alguien se les acerca con algún comentario negativo, hermano amado, el hermano que le atiende le cambia, hermanos, el perfil, le ayuda a que deje de hablar así, le ayuda y le da la palabra de poder, hermano. Pero hay gente, hermanos, que se desborona a las primeras de cambio. Hay personas que dicen que son cristianos de años y cuando viene la prueba les sorprende, hermanos, como si algo anormal sucediera. Dios dijo que iban a venir pruebas, que no nos sorprendiéramos. Entonces, hermano, es triste esto. El verso 10, él le contesta y le dice: hermanos, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. Y dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Imaginen, hermano amado, eso es triste. Eso es triste, calificar a los hijos de Dios por los bienes materiales que tienen en un determinado momento. Esto es lamentable, medir el cristianismo, hermano, ¿verdad? Porque tienen cosas que han hecho, que han ganado, ¿verdad? Buenos carros, buenas casas, buenos hermanos, mucho dinero que se ha guardado en el banco. Perdóname, hermano amado, yo no digo y no estoy en contra a las bendiciones de Dios en el tiempo de Dios. No, yo sé que Dios prospera, pero dice que así como prospera nuestra alma, hermano. Entonces hay personas que miden su cristianismo por lo bien a veces que les puede estar sucediendo cuando los negocios caminan bien, cuando el empleo que tienes está ganando muy buen dinero, cuando tu familia está en armonía, cuando no hay enfermedades. Decimos: hoy sí, ¿verdad? Hoy sí soy un buen cristiano. No necesariamente, hermano. Esto es hay que tener mucho cuidado. A veces, hermano amado, hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que buscar de la sabiduría que viene de Dios para no ser sorprendidos, hermanos. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos, hermano. Le dijo Job a su propia esposa, le mencioné una versión que yo buscaba diferente a esta, le dice una palabra bien fea, hermanos, y es muy triste cuando realmente encontramos así personas que hablan, hermano. Aquí en esta versión le dice: has hablado como una mujer fatua, le dijo, ¿verdad? Como cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. Mujeres que a veces no tienen, hermanos, la sabiduría de Dios, no tienen la forma de cómo realmente de saber cuándo se va a ofender con lo que hablamos. Esto es muy delicado. Pero lo bello de esto, hermanos, que Dios dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Muy importante, hermanos. Número uno, evaluar nuestra forma de hablar. Vamos a tiempos donde de una u otra manera vamos a hablar cosas, hermanos, pero tengamos mucho cuidado en lo que vamos a hablar. A veces es mejor incluso callar. Vienen consecuencias, hablábamos el día de ayer, producto de los encierros, hermanos. Nuestros niños están desesperando, personas, hermanos, que a veces están perdiendo la paciencia, están perdiendo la calma, porque están en sus hogares, hermanos, por varios días, por semanas, quizás hasta meses. Esto va a traer una consecuencia. No quiero, hermanos, que se me oiga como negativo, pero es una realidad. Entonces es muy importante tener cuidado cómo vamos a hablar, especialmente cuando nuestros hijos nos están oyendo, hermano. Tenemos que tener cuidado, tenemos que hablar, hermanos, como a Dios le agrada que hablemos, ¿verdad? Meditar antes de hablar cualquier cosa que hablemos. Vamos a tiempos difíciles, hermano amado, vamos a tiempos donde realmente Dios se quiere glorificar más y más en nuestras vidas. Hay algo bien precioso y a mí me gusta este texto de David en el Salmo 37, 25.
es una realidad. Esto es la verdadera confianza en el Señor, la verdadera fe en Dios. A veces Dios nos quita algunas cosas que nosotros las consideramos buenas, pero Él nos quiere dar lo excelente. Y es una realidad. Dios es Dios, Dios ha sido Dios, nunca nos ha desamparado. En el Salmo 37, 25 dice la bendita palabra: joven fui, dice, y he envejecido. Imagine qué bonito, ¿verdad? Hacernos un análisis cada uno de nosotros. Joven fui y he envejecido, dice el salmista, ¿verdad? Y qué bueno es que podamos evaluar nuestra vida cristiana, hermano amado, ¿verdad? Como lo dijo el apóstol Pablo, creo que ya en Corintios, dice: cuando yo era niño, él está hablando de un pasado. ¿Qué decía él? Hablaba yo como niño. Imagine cómo nosotros podemos irnos evaluando, hermano, cómo nosotros podemos irnos calificando. Hablaba como niño, pensaba, dice, como niño, ¿verdad? Y actuábamos como niños. Pero lo bueno es que cuando ya crecimos, y me estoy refiriendo, hermanos, al crecimiento espiritual. Cuando ya crecimos, ya dejamos todo lo que era de niño. Y Dios quiere, hermanos, con esta situación que Él ha permitido que esté enfrentando todo el mundo, que está enfrentando todo el mundo, Dios quiere que nosotros podamos medirnos, podamos evaluarnos y ver si realmente hemos crecido en el Señor. Se necesita de crecimiento. Se necesita, hemos nacido de nuevo, sí hemos nacido de nuevo. Y se necesita para morir una sola vez, se necesita nacer dos veces, hermano. Se necesita nacer dos veces, ¿verdad? El nacimiento físico, cuando salimos del vientre de nuestra mamá, hermanos, y el nacimiento espiritual, ¿verdad? Para morir una sola vez, es una realidad. Entonces, necesitamos realmente tener esa templanza, tener esa integridad que tuvo Job, hermanos, ante la adversidad. Job no dijo nada malo, no se quejó de Dios, ¿verdad? Él no atribuyó nada al Señor, no atribuyó despropósito alguno, dice. Entonces, hermano, tal vez lo dijo, ¿verdad? No entiendo, pero Señor, haz tu voluntad sobre mi vida. Y quizás Dios nos lleve como iglesia a no entender muchas cosas que vamos a tener que vivir. Pero hermano, ante esas cosas que no entendamos hoy, usted y yo podamos decirle con certeza al Señor: Señor, yo aquí estoy, no entiendo esto que está sucediendo, ¿verdad? No lo había previsto, pero de todas formas, haz tu voluntad sobre mi vida, haz tu voluntad sobre mi familia, hermano amado, y es ahí donde Dios le va a agradar, porque es ahí donde usted y yo vamos a estar hablando de esa fe que agrada al Señor, de esa fe que en cualquier circunstancia usted no va a cambiar, porque el Dios que usted y yo adoramos es un Dios eterno. Él no cambia, Él no cambia. Entonces pueden desaparecer todos los recursos que quizás teníamos hasta un tiempo atrás, ¿verdad? Pueden desaparecer, hermano amado, pero es ahí donde el Señor quiere que usted y yo, hermanos, vayamos siempre caminando en pos del Señor. Él es el camino, hermanos, Él es el camino. Nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Así que, hermano amado, quiero invitarte, tal vez haya alguien que se haya identificado con esta palabra, o a menos hemos sido ya enseñados, hermanos, de cómo tiene que ser nuestro comportamiento ante cualquier adversidad. Estamos en un mundo difícil. El Señor, antes de ascender al cielo, Él intercedió por nosotros, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso. Dios sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? Ellos están, dijo el Señor, en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es muy importante. Yo creo que ha llegado el tiempo donde tenemos que interceder los unos por los otros, hermanos, donde realmente veamos una oportunidad de glorificar al Señor cuando veamos que alguien está quizás dando indicios de que su fe está menguando, ¿verdad? Yo, uno de mis anhelos tremendos es que hoy más que nunca,
hermanos, realmente incrementar más la fe. Y la fe es hacer, hermanos, lo que Dios nos manda a hacer en su palabra, ¿verdad? Los discípulos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor no les dijo, ven, voy a orar por ustedes, voy a imponer las manos y fe ven sobre estos hombres. No, les dijo. Él les dijo, si tan solo tuvieran fe como el granito, como un granito de mostaza, ustedes pudieran trasladar este monte de aquí para allá. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros realmente le creamos más. Fe es creerle más, ¿verdad? Y la fe dice que es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Dios te bendiga porque has sido bendecido, privilegiado de poder estar oyendo esta bendita palabra del Señor que sé que nos va a ayudar en un momento determinado. Si habrá alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor, yo te invito a que hagamos una oración de fe. Hagamos la oración del penitente, la oración que hizo uno de los ladrones de la cruz, del malhechor que estaba en la cruz del Calvario, muriendo juntamente con Cristo. Ese hombre solo le dijo, Señor, ahí te acuerdas de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Déjeme decirle que antes de que Cristo, hermanos, ascendiera al cielo, toda la gente que moría iba hacia abajo. Allá en lo profundo de la tierra estaba el paraíso, que le llaman el seno de Abraham, y también está el infierno, ¿verdad? Entonces, hermano amado, después de Cristo, Él dice que descendió a los infiernos, fue a recoger, a traer la cautividad cautiva, todos aquellos que, hermano amado, murieron creyendo en que Cristo iba a venir, se salvaron creyendo que Cristo iba a venir. Después de Cristo, la iglesia, nosotros los cristianos nos salvamos creyendo que Cristo ya vino. Y es necesario confesarlo. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo desde esta hora. ¿Quieres hacer esa oración de fe conmigo? Hagámosla con fe hacia el Señor. Y dile, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, con un corazón constrito y humillado. En el nombre bendito de Jesús, yo te suplico hoy, bendito Cristo de la gloria, que vengas y entres en mi corazón. Ven, entra en mi corazón. Te doy ese derecho legal. Te doy ese derecho legal. Que gobiernes todo mi ser. Yo te pido perdón, Señor, de todo pecado. Me arrepiento de corazón. Salva mi alma el día de hoy. Y escribe mi nuevo nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque tu palabra dice que un día vamos a estar ante tu presencia. Y ahí se nos dará una piedrecita blanca donde va a ir ese nuevo nombre que solo tú y nosotros vamos a conocer. Padre, yo te suplico que nadie, Señor, que muera se pueda ir sin esperanza, sino que su nuevo nombre esté escrito en ese libro de la vida. Porque los que no se encuentren en su nombre nuevo en ese libro de la vida, va a ser lanzado al agua de fuego. Padre, bendícenos. Bendícelos. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir en la cruz en mi lugar. Dile, gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esa oración de fe, has pasado a formar parte de la familia de Dios, la familia espiritual. Y el consejo es, hazte de una palabra de Dios, de una Biblia, léela, congrégate en un lugar donde se predique de Jesucristo, donde se le adora a Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, dice su palabra.
Y yo quiero orar por ti en este momento. Padre, yo le doy gracias por la vida de cada hermano, de su esposa, de sus hijos que en esta hora, Señor, han estado en comunión con usted. Declaro bendición, desato bendición, y lo hago en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo. Yo sé, Señor, que cada familia de nuestra iglesia y de todas las iglesias donde se te adora a ti están bajo el hueco de tu mano, Señor, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Ahí estamos morando, Señor, con confianza, sabiendo, Señor, de la gloria que usted, su ángel, acampa alrededor de todos aquellos que le tememos. Gracias te doy. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado hasta esta hora. Te suplicamos, Señor, por los enfermos que están en los hospitales del coronavirus, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos, restáuralos, Señor. Pero Dios de la gloria, yo te suplico, Señor, que toque su corazón, que salve sus almas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que haya alguien, Señor, que les pueda hablar del plan de la salvación de sus almas, Señor, para que sean restaurados y puedan glorificarte, Señor, al ser levantados de esa cama, de ese hospital, Señor. Te quiero suplicar también por aquellas familias, Señor, que son más de 100,000 familias, Señor, que han perdido a un ser querido. Dios de la gloria, por favor, toca sus corazones. Por favor, aliéntale, Señor. Por favor, sálvale, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Te suplico también por esos médicos, esas enfermeras, todos esos hombres, Señor. Hombres y mujeres que están al frente, Señor, tratando con todos los enfermos. Ten cuidado de ellos, Señor. Dales esa fortaleza, dales esa confianza divina que viene de ti, Señor. Por favor, te suplicamos por sus almas. De todos y cada uno de ellos reclamamos sus almas para tu reino. Es en el nombre bendito y glorioso, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te lo hemos pedido. Amén y amén. Hermanos, Cristo te ama y nosotros también te amamos. Así que Dios te bendiga, ten buenas noches. Mañana estaremos a las 5 de la tarde, 5 de la tarde. Vamos a estar hablando acerca de aprender de Dios a contar nuestros días. Estamos viviendo tiempos difíciles. Dios quiere enseñarnos a que contemos los días. Cada día que vivamos, hermano amado, lo vayamos contando bien y lo vayamos aprovechando en el Señor. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Yo sé que Dios se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, buenas noches. Nos vemos mañana si así es la voluntad de Dios. Amén. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo, dile, si cual hijo que necio pecó. Vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él en esa hora. Ven a Él, ven a Él, Señor, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él hoy, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. ¿Qué te espera? Que te espera tu buen
salvación.